Para finalizar con el repasito a las operaciones con números complejos, vamos a terminar dedicándole capítulo especial a los logaritmos, ¿vale? Es decir, que nos pidan calcular el logaritmo neperiano, decimal, lo que sea, de un número complejo. Es decir, logaritmo, repito, decimal o neperiano, da igual, de A más B, ¿vale? A ver, muy sencillo, porque se trata simplemente del número complejo, pasarlo de nuevo a forma polar. Ya veis que en todas las operaciones ya importantes, lo suyo siempre es pasar el número complejo protagonista a forma polar. O sea, todas las operaciones ya, raíces, potencias, logaritmos, se hacen en forma polar, ¿vale? ¿Sí? Pues repito, pasamos el número complejo a forma polar y a partir de ahí, simplemente, chicos, se trata de tener memorizada esta fórmula. Parte real, logaritmo del módulo, ¿vale? Y multiplicando ahí, o sea, parte imaginaria, el argumento más 2 por k y por pi, ¿vale? Lógicamente diréis, ¿y la k? La k puede ser cualquier número entero. No sé si sabéis, a los números enteros se le llama z mayúscula, pues repito, siendo k, ya digo, cualquier número entero. Os recuerdo que los números enteros son el 0, el 1, el menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sucede cuando calculas el logaritmo de un número complejo? Pues que resulta que por culpa de esta k, logaritmo de un número complejo tiene infinitas soluciones, ¿vale? ¿Sí? Una para cualquier valor, o sea, para cada valor de k. ¿De acuerdo? ¿Vale? A ver, problemas, chicos, en los que habría que calcular logaritmos de números complejos. Pues desde luego, siempre que tengas que resolver alguna ecuación en la que haya funciones exponenciales. Por ejemplo, imagínate que dicen resolver la ecuación e elevado a z menos 1 igual a 0. ¿Sí? ¿Vale? O sea, calcular la z, ¿vale? ¿Sí? Vale. Ya comenté en algún vídeo anterior, las ecuaciones con z, o sea, en variable compleja, se hacen igual que en variable real. Si esta ecuación la tuviésemos que resolver en variable real, pasaríamos el 1 al segundo miembro, pues aquí también, ¿vale? O sea que la ecuación al final sería elevado a z igual a 1. Y os recuerdo que esto son matemáticas básicas, ¿vale? ¿Cómo se despeja la z en un exponente? Tomando logaritmos. O sea, logaritmo neperiano de elevado a z igual a logaritmo neperiano de 1. O sea, tomas logaritmos en los dos miembros. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de elevado a z es z. En realidad, logaritmo neperiano de elevado a lo que sea, pues es lo que sea. O sea, la función logaritmo neperiano y la exponencial de base son funciones inversas y se autoanulan, ¿no? Pues repito, logaritmo neperiano de elevado a z sería z, y os recuerdo que el logaritmo de 1 es 0, ¿sí? ¿Vale? Pues no, no. Si la resolviésemos así, nos tacharían la solución. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, chicos. El logaritmo de un número complejo, aplicando esa fórmula, me tiene que dar infinitas soluciones. O sea, tiene que haber un 2k. ¿En qué habríamos fallado? En no habernos tomado en serio este logaritmo, ¿vale? Cuando estés jugando con números complejos, aunque tengas que calcular el logaritmo de un triste 1, recuerda, el número complejo que hay dentro del logaritmo, repito, en este caso el 1, lo tienes que poner en forma polar. ¿Cómo se expresaría el 1 en forma polar? Cuando un número complejo no tiene o parte real o parte imaginaria, chicos, con representarlo gráficamente puede valer, ¿vale? El 1 es este vector, ¿sí? Este es el 1, ¿vale? El módulo es lo que mide, pues 1, ¿no? Y el ángulo o argumento es hacia el ángulo hacia el que apunte la flecha, que es 0, ¿no? Vale, pues entonces el 1 en forma polar es módulo 1, ángulo 0. Y ahora sí, el logaritmo de un número complejo en forma polar, según la formulita oficial, que es logaritmo real del módulo, o sea, logaritmo real de 1, y luego es más i que multiplica al argumento, que es 0, más 2 por k y por pi, ¿vale? ¿Sí? Logaritmo en su versión real, logaritmo de 1 es 0, ¿sí? O sea, esto es 0, y en definitiva esto al final nos daría pues 2 por k por pi y por i, ¿vale? Especificando siempre lo que os decía en la teoría, siempre tienes que especificar, siendo k cualquier número entero, ¿vale? Pues repito, para resolver ecuaciones exponenciales
se toman logaritmos y la clave, el logaritmo que te quede en el segundo miembro, tomártelo en serio. O sea, no piques en plan variable real logaritmo de 1, 0, no, el 1 lo pones en polar y aplicas la fórmula oficial para calcular logaritmos, ¿vale? Ecuaciones exponenciales pueden ser así de simples o ya un poquito más serias. Por ejemplo, suponte que tenemos que resolver e elevado a 2z más 2 por e elevado a z más 1 igual a 0. A la hora de resolver esta ecuación tendríamos dos problemas. Uno, saberla resolver en variable real. Y luego dos, pues ya lo veréis al final, el tema de los logaritmos, ¿no? ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones en variable real? Que es algo que teóricamente deberíamos de haber aprendido en la ESO. Si hay una sola e, la despejas y tomas logaritmos, pero si hay varias e's, os recuerdo, cuando en una ecuación tienes varias e's, a la más sencilla hay que llamarle t, ¿sí? Vale, o sea que a e elevado a z le llamaríamos t, y luego e elevado a 2z, pues e elevado a 2z es lo mismo que e elevado a z, ¿vale? E elevado a 2, ¿no? Pues si a e elevado a z le hemos llamado t, e elevado a 2z, ¿verdad? Sería t al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Vale, pues cambio de variable, ¿vale? A e elevado a z le llamas t, razonas que e elevado a 2z es t al cuadrado y sustituyes la ecuación a resolver, ¿no? Nos quedaría entonces t al cuadrado sería más 2t más 1 igual a 0. De esta manera llegaríamos a una ecuación normalita y correntita de segundo grado con t. Vale, pues una ecuación de segundo grado con t la resolvemos por la formulita oficial y nos quedaría t igual sería a menos 2 más menos raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4, menos, pues 4 por 1, 4, ¿vale? Sí, partido por 2, por lo tanto, menos 2 más menos 0 partido por 2. Vale, pues menos 2 entre 2 sería menos 1, Vale, hombre, lo del más y el menos significa menos 2 más 0 menos 2 entre 2 menos 1, menos 2 menos 0 menos 2 entre 2 menos 1, vale, pues que esta solución sería doble, que a veces es importante saberlo, ¿no? Vale, lo importante, una vez que hemos resuelto la ecuación con t, pues evidentemente, como todo lo que en matemáticas se hace por cambio de variable, deshacer el cambio de variable. O sea, razonar que si con t la solución es menos 1, t era e elevado a z, pues que e elevado a z va a ser igual, ¿verdad?, a menos 1, ¿vale? O sea que ecuaciones donde haya varias es, cambio de variable. A la e más sencilla le llamas t, y siempre llegas a una ecuación polinómica, pues del grado que sea, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora ya sí, cuando ya tengo una sola e, tomo logaritmos. Logaritmo de elevado a z sería igual al logaritmo neperiano de menos 1, ¿vale? Logaritmo de elevado a z, el logaritmo con la s bar te queda z, y ojito, logaritmo de menos 1, ni se te ocurra opinar que no existe. En variable real pasa, los logaritmos de números negativos no existen, pero recuerda que todo lo que no existe en variable real sí existe en variable compleja, ¿no? Por lo tanto, el logaritmo de menos 1 hay que tomárselo en serio. ¿Y qué es tomárselo en serio? Pasar el menos 1, pasarlo a forma polar. O sea, el número complejo menos 1, que se entiende que sería el menos 1 más 0j, ponerlo en forma polar. Pues igual que antes el 1, el menos 1 sería este vector, mide 1 y apunta hacia pi, ¿no? Hacia 180 grados, ¿no? O sea que el menos 1 en forma polar es módulo 1 ángulo pi, ¿no? Vale, pues entonces sería z igual al logaritmo neperiano del número complejo, repito, de módulo 1 y ángulo pi. Vale, y a partir de ahí ya, fórmula oficial para calcular logaritmos, logaritmo del módulo, o sea, logaritmo de 1, y luego más i que multiplica al argumento, que es pi más 2 por k y por pi, ¿vale? El logaritmo este es real, logaritmo de 1, 0, total, que esto al final, para que quede bonito, sacamos factor común pi, sería 1 más 2k, ¿sí?, por pi y por i. Y siempre especificando al final que k puede ser cualquier número entero. Pues ahí tendríamos las infinitas soluciones, ¿verdad?, que tendría esta ecuación. Y por cierto, que a lo mejor es importante en algunos problemas, si con t la solución t igual a menos 1 salió doble, al deshacer el cambio de variable, todas estas soluciones, ¿verdad?, serían soluciones dobles, ¿vale?
Bueno, pues eso, que cuando resuelvas ecuaciones de tipo exponencial, hay que tomar logaritmos, y aunque te quede el logaritmo de un número aparentemente inofensivo, recuerda, la frase es: los logaritmos hay que tomárselos en serio. Pasar el número complejo a forma polar, aplicar la fórmula oficial para calcular el logaritmo y a partir de ahí, problema resuelto.